Si cayeras ahora mismo al punto más profundo del océano, tardarías más de 1 hora en llegar al fondo. 1 hora cayendo en oscuridad absoluta, mientras la presión a tu alrededor aumenta sin parar. En la superficie, el agua pesa sobre ti, con la presión de una atmósfera. En el fondo de la fosa de las Marianas, la presión es de 1086 atmósferas. Es como si el peso de 100 elefantes se concentrara en cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Ningún submarino militar de ningún país del mundo puede llegar ahí. Solo 3 vehículos en toda la historia han tocado ese fondo. Y lo que encontraron cuando llegaron no era el desierto oscuro y vacío que todos esperaban. Era un mundo completo, con sus propias reglas, con sus propias criaturas, con su propia luz, y con algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba encontrar ahí. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vive en el fondo de la fosa de las Marianas contradice todo lo que la ciencia creía saber sobre los límites de la vida en la Tierra. No es la historia de un lugar vacío y muerto. Es la historia de un ecosistema completo que funciona sin luz solar, sin calor, y bajo una presión que destruiría cualquier máquina que el ser humano ha construido. Y al final descubrirás algo que encontraron en ese abismo que cambia completamente la relación entre el ser humano y el océano más profundo del planeta. Hay un problema con la fosa de las Marianas que los libros de texto nunca resuelven correctamente. La escala. Cuando ves un diagrama del perfil del océano en un libro de geografía, la fosa de las Marianas aparece como una pequeña hendidura en el fondo, una línea ligeramente más profunda que el resto, algo manejable visualmente. La realidad es incomparablemente más extrema. La fosa de las Marianas se extiende por el fondo del Océano Pacífico Occidental durante 2.550 kilómetros. Es más larga que la cordillera de los Andes. Su punto más profundo, el abismo Challenger, alcanza los 11 kilómetros de profundidad. 11 kilómetros. El Everest, la montaña más alta de la Tierra, mide 8 kilómetros 886 metros de altura. Si pusieras el Everest en el fondo de la fosa de las Marianas, su cima quedaría más de 2 kilómetros por debajo de la superficie del agua. Y el océano por encima sería completamente negro. A 200 metros de profundidad, la luz solar ya no puede penetrar el agua. A 300 metros, el océano es oscuridad total. El punto más profundo de la fosa está 11 veces más abajo que el límite de la oscuridad absoluta. La fosa de las Marianas no es una depresión en el fondo del mar. Es el lugar más alejado de la luz que existe en la superficie de la Tierra. Y durante la mayor parte de la historia humana, nadie tenía ni idea de lo que había ahí. Deja un comentario ahora mismo. ¿Sabías que el fondo de la fosa de las Marianas está más inexplorado que la superficie de Marte? Quiero leer tu reacción. La primera vez que un ser humano llegó al fondo de la fosa de las Marianas fue el 23 de enero de 1960. Jacques Piccard y Don Walsh descendieron en el batiscafo Trieste durante 4 horas y 48 minutos hasta alcanzar el abismo Challenger a 10.916 metros de profundidad. Lo que vieron cuando llegaron cambió para siempre lo que la ciencia creía saber sobre la vida en condiciones extremas. Había un pez plano de la familia de los lenguados, moviéndose tranquilamente por el fondo, en el lugar con más presión, más oscuridad y más frío de todo el planeta. La ciencia de 1960 creía que era prácticamente imposible que existiera vida macroscópica en el abismo Challenger. La presión era demasiado extrema, la oscuridad demasiado total, la temperatura demasiado baja. El pez no había leído los libros de ciencia. 52 años después, en el año 2012, el director de cine James Cameron descendió al abismo Challenger en solitario. Era la tercera vez en la historia que un ser humano llegaba al punto más profundo del planeta. Lo que encontró Cameron confirmó algo que la ciencia había comenzado a sospechar en las décadas anteriores. El fondo de la fosa de las Marianas no era un desierto, era un ecosistema. Para entender lo que vive en el fondo de la fosa de las Marianas, necesitas entender primero lo que la presión hace a cualquier cosa que no está diseñada para soportarla. La presión en el abismo Challenger es de aproximadamente 1.100 atmósferas.
Eso significa que en cada centímetro cuadrado de superficie actúa una fuerza equivalente a 1.100 kilogramos. Para comparar, los submarinos militares más avanzados del mundo, los que los países con mayor tecnología naval han construido, pueden operar de forma segura hasta profundidades de entre 400 y 600 metros. Algunos modelos experimentales han llegado a los 1.000 metros. El abismo Challenger está a 11.000 metros. Si bajara un submarino convencional a esa profundidad, el casco colapsaría antes de llegar a la mitad del camino. No se hundiría lentamente ni sufriría una avería progresiva. Sería aplastado en una fracción de segundo, como una lata vacía bajo la bota de un gigante. Lo que esto significa para cualquier organismo vivo es igualmente extremo. Las células de los organismos vivos contienen agua y proteínas, cuya estructura tridimensional determina su función. A presiones extremas, esa estructura colapsa. Las proteínas se desnaturalizan. Las membranas celulares pierden su integridad. Los procesos bioquímicos fundamentales para la vida dejan de funcionar. Y sin embargo, en el abismo Challenger hay organismos vivos. No solo los hay, prosperan. ¿Cómo es posible? La respuesta a cómo sobreviven los organismos del abismo Challenger es una de las historias más extraordinarias de la biología moderna. Los organismos que viven en las profundidades más extremas del océano han desarrollado adaptaciones bioquímicas que la ciencia tardó décadas en comprender. Y algunas de ellas tienen aplicaciones que los investigadores están explorando actualmente en medicina y tecnología. La más importante se llama piezolitos. Son compuestos químicos que los organismos abisales acumulan en sus células para contrarrestar los efectos de la presión extrema sobre sus proteínas. Actúan como estabilizadores moleculares que mantienen la estructura funcional de las proteínas bajo condiciones que las destruirían en cualquier otro ser vivo. Es como si cada célula de estos organismos llevara dentro un sistema anticompresión que neutraliza exactamente la fuerza que el abismo ejerce sobre ella. Los organismos que viven en el abismo Challenger no resisten la presión. Se han adaptado a ella de una forma tan completa que la necesitan para sobrevivir. Si los subieras a la superficie y los sometieras a la presión normal del nivel del mar, morirían. La presión que destruiría un submarino es el ambiente en el que prosperan. Pero las adaptaciones bioquímicas son solo el principio. Las adaptaciones físicas de los organismos abisales son igualmente extraordinarias, y algunas de ellas parecen directamente sacadas de una película de ciencia ficción. El camarón abisal Hirondellea gigas es uno de los organismos más abundantes del abismo Challenger. Es un anfípodo, un crustáceo diminuto de cuerpo transparente, que vive en colonias enormes en el sedimento del fondo. Cuando los investigadores bajan trampas con cebo al abismo Challenger, las encuentran cubiertas de miles de estos camarones en cuestión de horas. Pero lo extraordinario de Hirondellea gigas no es su abundancia, es su bioquímica. Este camarón produce enzimas específicas para descomponer la madera de árboles y plantas que cae al fondo del océano desde tierra, firme, madera que ha caído al mar, que ha descendido durante días o semanas, atravesando toda la columna de agua, que llega al abismo como el único aporte de energía orgánica disponible en ese ecosistema. El camarón abisal come madera en el fondo del océano, y lo hace produciendo una batería de enzimas celulolíticas que los científicos han descubierto que son extraordinariamente eficientes para descomponer la celulosa vegetal. Tan eficientes que los investigadores están estudiando si estas enzimas podrían usarse en la producción de biocombustibles. Una criatura del lugar más profundo del planeta podría tener la clave para una tecnología que no tiene nada que ver con el océano. Pero los camarones no son lo más extraordinario que vive en la fosa de las Marianas. Hay algo que encontraron los investigadores en ese abismo que cuando lo vieron por primera vez, creyeron que era un error del instrumento. Suscríbete a Abismo Extremo ahora mismo. Cada semana descendemos a las partes más oscuras y desconocidas del océano. Lo que viene es lo que nadie esperaba encontrar en el fondo de la Tierra. En el abismo Challenger viven los organismos unicelulares más grandes del mundo. Se llaman xenophiophores y son protistas, organismos de una sola célula, que en las profundidades del abismo Challenger alcanzan tamaños de hasta 20 centímetros de diámetro. 20 centímetros.
una célula del tamaño de un plato de postre. En la superficie de la Tierra, las células individuales son microscópicas. El tamaño de una célula está limitado por la necesidad de que los nutrientes y el oxígeno puedan difundirse desde el exterior hasta el interior en tiempo suficiente para mantener los procesos vitales. Una célula demasiado grande no puede alimentarse de forma eficiente. Pero los xenofiofores han resuelto ese problema de una forma que los biólogos todavía están estudiando. Son organismos de una sola célula que contienen miles de núcleos y que construyen estructuras complejas con partículas de sedimento marino que pegan con su propio mucus. Viven en el sedimento del fondo del abismo. Se alimentan de la materia orgánica, que se deposita lentamente desde la columna de agua sobre ellos, y alcanzan tamaños que ninguna otra célula individual en la historia conocida de la vida ha alcanzado. Son los unicelulares más grandes que existen y viven en el lugar con más presión del planeta. La biología del abismo Challenger no sigue las reglas de la biología del resto del planeta. Tiene las suyas propias. Hay algo que ocurre en la oscuridad total del fondo de la fosa de las Marianas que contradice la imagen mental que la mayoría de las personas tienen de ese lugar. Hay luz, no la luz del sol. El sol no llega a esos 11 kilómetros de profundidad. No hay ninguna fuente de luz artificial permanente en el abismo. La luz viene de los propios organismos. La bioluminiscencia, la capacidad de producir luz mediante reacciones químicas, es extraordinariamente común en las profundidades del océano. Los científicos estiman que entre el 70 y el 90% de los organismos que viven en las zonas más profundas del océano son bioluminiscentes. El abismo no está completamente oscuro. Está lleno de puntos de luz en movimiento. Organismos que producen destellos para atraer a sus presas, que usan la luz para comunicarse con otros de su especie, que producen resplandores continuos como señales de identidad en la oscuridad. Si pudieras ver el fondo de la fosa de las Marianas sin equipo de iluminación artificial, cosa que sería imposible porque tus ojos no podrían adaptarse a esa oscuridad, verías un espectáculo de luz completamente diferente a cualquier cosa que existe en la superficie. Un océano de oscuridad, salpicado de constelaciones vivas que se mueven, parpadean y se desplazan en el sedimento y en el agua. Y en las chimeneas hidrotermales del fondo, hay algo más que hace que esa luz sea todavía más extraordinaria. En el fondo de la fosa de las Marianas y en otras zonas profundas del océano, existen estructuras geológicas que los oceanógrafos llaman chimeneas hidrotermales. Son grietas en la corteza oceánica por las que emerge agua calentada por el magma del interior de la Tierra a temperaturas de entre 300 y 400 grados centígrados. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. A la presión del fondo oceánico, el agua no puede hervir independientemente de la temperatura, porque la presión es demasiado alta para que el cambio de estado ocurra. El agua supersaliente emerge de las chimeneas en estado líquido, a temperaturas que en la superficie habrían convertido cualquier cosa orgánica en ceniza, y alrededor de esas chimeneas hay vida, abundante, densa, diversa, gusanos tubícolas de hasta 2 metros de longitud, que viven sin boca ni sistema digestivo y que obtienen toda su energía de bacterias quimiosintéticas que viven en sus tejidos. Almejas gigantes, camarones ciegos, cangrejos que viven literalmente sobre la roca caliente de la chimenea. Todo este ecosistema funciona sin una sola molécula de energía solar. No depende de la fotosíntesis, no depende de la luz, no depende de la superficie. Es un ecosistema completamente autónomo que funciona basándose exclusivamente en la energía química que emerge del interior de la Tierra. Y ese descubrimiento cambió para siempre la forma en que los científicos piensan sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Si la vida puede prosperar en el fondo de la fosa de las Marianas, sin luz solar, bajo presiones extremas, alimentándose de energía química del interior de la Tierra, entonces los requisitos para que la vida exista son mucho menos restrictivos de lo que la ciencia creía antes de estos descubrimientos. Y eso tiene implicaciones directas para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano líquido bajo una capa de hielo de varios kilómetros de grosor. Ese océano no recibe luz solar directa.
está separado del espacio por hielo. Pero en su fondo podría haber actividad geológica que produzca chimeneas hidrotermales similares a las de la fosa de las Marianas. Si esas chimeneas existen en Europa, podría haber vida alrededor de ellas. Enceladus, la luna de Saturno, expulsa géiseres de agua al espacio desde grietas en su superficie helada. Los científicos han detectado en ese vapor agua, sales, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, todo lo que necesitaría un ecosistema similar al de las chimeneas hidrotermales para existir. Lo que encontraron en el fondo de la fosa de las Marianas no solo cambió la biología terrestre, cambió la astrobiología. La vida que vive en la oscuridad total y bajo presión extrema del abismo más profundo de la Tierra es el modelo que los científicos usan ahora para buscar vida en los océanos ocultos de las lunas del sistema solar exterior. Hay algo en el fondo de la fosa de las Marianas que los científicos han comenzado a estudiar con una atención que va mucho más allá de la biología marina. El sedimento. El fondo del abismo Challenger está cubierto de una capa de sedimento de varios centímetros de grosor, formada por la acumulación de partículas que han descendido desde la superficie durante millones de años. Ese sedimento es un archivo. Cada capa corresponde a un periodo geológico diferente. Las partículas atrapadas en cada estrato registran la composición química del océano en esa época, la temperatura del agua, el tipo de organismos que vivían en la superficie en ese momento. El sedimento del abismo Challenger contiene un registro continuo de la historia del Océano Pacífico durante los últimos 10 millones de años, y los científicos que han analizado ese sedimento han encontrado algo inesperado en las capas más recientes: microplásticos, partículas de plástico en el sedimento del punto más profundo del planeta, en el lugar más remoto y menos accesible de toda la superficie terrestre. En el fondo, que solo 3 vehículos en la historia han alcanzado. La contaminación humana ha llegado al abismo Challenger, y ese hallazgo tiene un significado que va mucho más allá de la preocupación medioambiental. Aquí está el detalle que reinterpreta todo lo que has visto hasta ahora. En el año 2019, investigadores del Instituto de Oceanografía de la Academia China de Ciencias analizaron muestras de sedimento recogidas del abismo Challenger. Encontraron microplásticos en todas las muestras. En todas. No en algunas muestras de algunas zonas. En todas las muestras de todas las zonas del abismo Challenger analizadas en ese estudio. Y no solo microplásticos en el sedimento. Los investigadores que han bajado cámaras al fondo de la fosa de las Marianas en los últimos años han fotografiado objetos de mayor tamaño: bolsas de plástico, envoltorios de alimentos, redes de pesca, en el punto más profundo del planeta, en el lugar más inaccesible de toda la Tierra, en el abismo que solo 3 vehículos tripulados han visitado en toda la historia. La huella humana llegó al abismo Challenger antes de que el ser humano pudiera llegar ahí de forma habitual. Y ese detalle dice algo sobre la escala de la contaminación plástica en el océano, que ningún dato estadístico puede transmitir de forma tan directa. Si el plástico llega al punto más profundo del planeta, al lugar donde la presión aplasta el acero, donde la oscuridad es total, donde prácticamente ningún ser humano ha estado, entonces no hay océano sin plástico. No existe en ningún punto del planeta agua oceánica que no haya sido alterada por la actividad humana. El abismo que tardamos décadas en alcanzar con tecnología, lo alteramos en décadas con basura. Si el fondo de la fosa de las Marianas es tan extraordinario, si contiene ecosistemas únicos y registros geológicos de millones de años y descubrimientos que cambian la biología y la astrobiología, ¿por qué solo 3 vehículos tripulados han llegado ahí en toda la historia? La respuesta es tecnológica, económica y en cierta medida política. Construir un vehículo capaz de soportar la presión del abismo Challenger es extraordinariamente difícil y caro. El casco debe resistir 1100 atmósferas sin colapsar. Los sistemas de comunicación deben funcionar a través de 11 kilómetros de agua. Los sistemas de navegación deben operar sin GPS, que no penetra el agua. Los sistemas de vida deben funcionar perfectamente durante el descenso de 4 a 5 horas, el tiempo en el fondo y el ascenso.
El programa Apolo, que llevó 12 personas a la Luna entre 1969 y 1972, costó más de $25.000 millones de la época. Y la Luna está a 380.000 kilómetros. El abismo Challenger está a 11 kilómetros bajo la superficie del océano. La distancia no es el obstáculo, la presión sí. Y esa presión hace que explorar el punto más profundo del planeta sea tecnológicamente más difícil y económicamente más costoso de lo que parece intuitivamente. Hemos analizado una fracción minúscula del abismo Challenger. Los estudios científicos sistemáticos del fondo de la fosa de las Marianas comenzaron en la segunda mitad del siglo XX y continúan hoy. Pero la superficie total del fondo de la fosa es enorme y las herramientas disponibles para explorarlas son limitadas. Los vehículos no tripulados de exploración submarina han avanzado enormemente en las últimas décadas. Pueden llegar a profundidades que ningún ser humano puede alcanzar y pueden permanecer más tiempo en el fondo. Pero sus capacidades de muestreo y análisis son todavía muy inferiores a lo que sería posible con una exploración sistemática a gran escala. Cada vez que los investigadores bajan un nuevo instrumento o un nuevo vehículo al abismo Challenger, encuentran algo nuevo, nuevas especies, nuevas estructuras geológicas, nuevas relaciones entre los organismos del ecosistema abisal. En el año 2023, una expedición al fondo de la fosa de las Marianas identificó más de 100 especies potencialmente nuevas para la ciencia en una sola inmersión. 100 especies nuevas. En un solo descenso. El abismo Challenger es el ecosistema menos conocido del planeta. Y cada vez que lo visitamos, nos recuerda cuánto nos falta por aprender sobre el mundo en el que vivimos. Hay algo en la fosa de las Marianas que pocos estudios mencionan y que es uno de los aspectos más perturbadores del abismo: el sonido. El océano no es silencioso. El agua transmite el sonido mucho mejor que el aire, y en las profundidades del océano, los sonidos viajan distancias enormes. En el abismo Challenger, los investigadores han registrado sonidos que vienen de miles de kilómetros de distancia. El rugido de terremotos en otras partes del mundo, el sonido de ballenas cantando en océanos completamente diferentes, el ruido de barcos en la superficie, pero también han registrado sonidos que no han podido identificar inmediatamente. El más famoso es el bloop, un sonido registrado en 1997 por los hidrófonos de la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que era tan potente que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. El bloop era ultra bajo y ultra intensamente potente. Demasiado potente para ser producido por cualquier organismo conocido. Durante años, los investigadores debatieron su origen. Las hipótesis incluían organismos desconocidos de tamaño imposible, fenómenos geológicos extraños y actividad submarina clasificada de gobiernos. En 2012, los científicos de la NIOA concluyeron que el bloop era probablemente el sonido de hielo marino en movimiento en la Antártida. Pero el debate sobre los sonidos del océano profundo todavía no está completamente cerrado, y algunos científicos todavía no están completamente convencidos de la explicación oficial. Todo lo que has visto hasta ahora sobre la fosa de las Marianas, los organismos que viven bajo presión imposible, las chimeneas hidrotermales con sus ecosistemas independientes del Sol, los microplásticos en el punto más profundo del planeta, los sonidos no identificados del abismo, forma parte de una historia más grande que los oceanógrafos están comenzando a comprender. El océano profundo no es un apéndice del océano de la superficie. Es un sistema activo que regula el planeta. Las corrientes de agua profunda que circulan por el fondo de los océanos del mundo son parte del mecanismo más importante de regulación del clima de la Tierra. Transportan calor desde el ecuador hacia los polos. Distribuyen nutrientes desde las profundidades hacia la superficie, donde los organismos fotosintéticos los necesitan. Almacenan dióxido de carbono de la atmósfera y lo secuestran en las profundidades durante cientos o miles de años. El fondo del océano, incluida la fosa de las Marianas, es uno de los mecanismos más importantes que mantienen la Tierra habitable, y es el que menos entendemos. El 95% del océano sin explorar no es el 95% de un museo de curiosidades biológicas.
Es el 95% del sistema de soporte vital del planeta. Hay una implicación del ecosistema de la fosa de las Marianas que los científicos están comenzando a discutir con creciente urgencia. Si los organismos del fondo del océano juegan un papel en la regulación del clima, si los sedimentos del abismo almacenan carbono, si las corrientes profundas transportan calor y nutrientes que hacen posible la productividad del océano superficial, entonces la contaminación del fondo oceánico no es solo un problema ecológico local, es un problema sistémico global. Los microplásticos que encontramos en el abismo Challenger no solo están ahí como objetos extraños en un ecosistema remoto, están interactuando con los organismos que viven ahí. Están siendo ingeridos por los camarones abisales, están siendo incorporados a la cadena trófica del ecosistema más profundo del planeta. Y desde ahí, a través de las corrientes y los ciclos biogeoquímicos del océano, están entrando en sistemas que conectan el fondo del abismo con la superficie, con la atmósfera, con el ciclo del carbono global. Lo que pusimos en el océano llegó al punto más profundo del planeta. Y lo que ocurre en el punto más profundo del planeta está conectado con todo lo demás. El abismo y la superficie son el mismo sistema, visto desde puntos diferentes. En la próxima década, la exploración del fondo oceánico va a transformarse de la misma forma que la exploración espacial se transformó cuando pasamos de los cohetes de los años 60 a los vehículos reutilizables modernos. Los nuevos vehículos submarinos autónomos, que están en desarrollo actualmente, pueden llegar a profundidades de la fosa de las Marianas sin tripulación humana, permanecer días o semanas en el fondo recogiendo datos y transmitir esa información en tiempo real. La empresa de tecnología Inkfish está desarrollando electrónica específica para funcionar bajo la presión del abismo Challenger. Los experimentos con materiales biomiméticos inspirados en las adaptaciones de los peces abisales están produciendo estructuras que soportan presiones imposibles para los materiales convencionales, y la inteligencia artificial está comenzando a usarse para analizar las imágenes y los datos recogidos por los vehículos submarinos a una velocidad que ningún equipo humano podría alcanzar. En los próximos 10 años, probablemente descubriremos más sobre el fondo de los océanos de lo que hemos descubierto en toda la historia anterior. Y lo que encontremos va a sorprendernos. Porque cada vez que hemos mirado de cerca al abismo, el abismo nos ha sorprendido. El 95% del océano sin explorar no es una estadística abstracta, es una realidad que te rodea. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra. La mayor parte de ese océano tiene más de 2 kilómetros de profundidad. Y de todo ese espacio, de toda esa agua, de todo ese ecosistema que regula el clima del planeta que habitas, hemos visto directamente menos del 5%. Vivimos en un planeta cuya mayor parte no conocemos, y el poco que conocemos del fondo oceánico nos ha revelado ecosistemas que funcionan sin luz solar, organismos que desafían los límites de la biología, registros geológicos de millones de años de historia planetaria y la huella de nuestra propia contaminación llegando a los lugares más remotos del mundo. Todo eso en el 5% que hemos visto. El 95% que no hemos visto guarda cosas que todavía no podemos imaginar. El abismo no está lejos. Está justo debajo de la superficie del océano, que ves desde cualquier playa. 11 kilómetros hacia abajo en el punto más profundo. Y todavía está esperando. Volvamos al principio. A ti cayendo durante una hora en oscuridad total, mientras la presión aumenta hasta los 1086 atmósferas. Ahora sabes que cuando llegaras al fondo, no encontrarías un desierto vacío. Encontrarías camarones que comen madera, células del tamaño de un plato, chimeneas de 300 grados rodeadas de ecosistemas que no dependen del sol, constelaciones de luz biológica moviéndose en el sedimento, sonidos llegando de miles de kilómetros de distancia, y encontrarías una bolsa de plástico que llegó antes que tú, que llegó antes que cualquier vehículo tripulado pudiera llegar de forma habitual, que llegó antes de que entendiéramos lo que hay ahí. Esa bolsa de plástico en el punto más profundo del planeta no es solo un símbolo de la contaminación, es la prueba de que el océano profundo y el mundo de la superficie son el mismo sistema, que lo que hacemos aquí arriba llega allá abajo, que el abismo no está separado de nosotros por 11 kilómetros de agua.
está conectado con nosotros por 11 kilómetros de agua, y esa diferencia lo cambia todo. Deja tu comentario ahora mismo. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Los organismos que viven bajo esa presión? ¿Las chimeneas con vida sin luz solar? ¿O la bolsa de plástico en el punto más profundo del planeta? Quiero leer tu respuesta. Suscríbete a Abismo Extremo y comparte este video con alguien que crea que conoce el océano. Cada semana descendemos a las partes más oscuras y desconocidas del planeta. El próximo descenso ya está preparado.